Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludar de nuevo a todas las personas que nos están escuchando hoy en este espacio, un webinar de Viterbit, que en esta oportunidad vamos a estar dedicándolo a psicología y reclutamiento. Yo soy Claudia García, People and Culture Manager en Viterbit, y estoy súper feliz hoy de estar compartiendo con dos profesionales con los cuales hemos tenido charlas anteriores increíbles y que creo que va a ser valiosísimo toda la experiencia que nos van a poder compartir hoy. Nada más y nada menos hago como en los teatros, presento a Laura Justo, founder y dueña también, experta en selección, headhunter en LJ Selection, y Eduardo Moral, founder en Seed Academy y Learning and Leadership Development Partner en N26. Laura y Eduardo, yo hago la intro de manera formal, pero me encantaría que vosotros os presentarais y podamos abrir esta charla que seguro que va a traer buenísimas ideas sobre selección, sobre psicología y aportar valor a todas las personas de recursos humanos que nos están escuchando. ¿Laura? Genial. Bueno, lo primero de todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por invitarme y por dejarme participar en este evento que bueno, espero que traiga pues, un montón de cosas chulas y que, bueno, que podamos ayudar a toda la gente que nos escucha. Me presento rápidamente. Bueno, yo soy psicóloga, ¿vale? Vengo a hablar un poquito pues, del tema relacionado con psicología y recursos humanos. Los primeros años de mi carrera me dediqué a todo lo que es la parte de recursos humanos generalista, más temas enfocados a lo que es estrategia, desarrollo, formación y demás. Y posteriormente me enfoqué más en la parte de selección, en la parte más pura de lo que es el tema de reclutamiento bueno, todo lo que es la parte de entrevistas y demás. Hace 4 años monté mi propia empresa, ¿vale? Que, bueno, tenéis aquí el nombre, evidentemente. Bueno, nos dedicamos a lo que es selección de perfiles tecnológicos, ¿vale? Todo lo que es el mundo IT, estamos enfocadas puramente a ello. Así que, bueno, a ver si podemos aportar cositas. Si la gente tiene preguntas, pues vamos a responder a ellas. Genial. ¿Eduardo? Sí, bueno, primero de todo agradecer la invitación y saludar a todos los que estamos hoy aquí conectados. La verdad que ya tenía ganas de tener esta charla sobre temas que pienso que son bastante interesantes y muy aplicables, ¿no? a la vida real. Respecto a mí, bueno, voy a intentar ser súper breve. Básicamente en selección he estado los últimos 10 años aproximadamente, casi siempre enfocado al sector IT, en empresas tanto a nivel nacional como internacional, en empresas de consultoría de selección, en empresas con producto propio, pero siempre ha sido en IT, ¿no? Y actualmente, bueno, trabajo para la empresa N26, creando la academia para N26 desde cero. Y los últimos 3 años monté la primera academia que era enfocada exclusivamente para tema de formación en selección de perfiles IT, tanto para particulares como empresas. Pero siempre es como que los últimos 10, 11 años siempre ha sido toda mi carrera muy enfocada a tecnología. Genial. Pues muy bienvenidos sean los dos. Yo ya tengo en mente un montón de ideas de preguntas y temas que sacar, pero antes de comenzar la charla, quería proponerlos, voy a compartir en el chat una encuesta muy sencilla que es para saber cuántos psicólogos y psicólogas tenemos en sala. No sé si podéis acceder, pero si entran al enlace, es solo responder, porque justamente una de las cuestiones que pretendemos debatir hoy en este webinar va de cuánto de psicología tiene el reclutamiento, se necesita ser psicólogo para reclutar, y voy a abrir con la pregunta genérica. Primero, ¿qué se necesita para reclutar? O sea, ¿qué se necesita para hacer selección y dedicarse al mundo de la selección? Bueno, voy a abrir con Laura, que es Headhunter y que además tiene el contraste de ser psicóloga y Headhunter, que Eduardo viene de ADE con formación en recursos humanos, pero también se dedica a temas de selección, entonces vamos a tener opiniones contrastadas. Laura, ¿qué se necesita para reclutar de manera general? Vale, a ver, de manera general, hago así un pequeñito resumen para ir empezando. Lo primero que tengo que decir es que ser psicólogo es importante dentro de lo que es el mundo de los recursos humanos y del mundo de la selección. A mí realmente me ha dado muchas tablas la carrera, me ha dado un conocimiento muy grande de lo que es la motivación, la comunicación, bueno, muchas herramientas que luego puedes usar en el día a día. Luego supongo que iremos entrando un poco más en cada una de ellas. Pero realmente, y esto lo hemos hablado con Edu, supongo que ahora Edu lo contará porque él viene de otro área,
Yo creo que realmente para entrar en lo que es el reclutamiento, dedicarte al reclutamiento, no es necesario tener la carrera de psicología. Sí que creo que es importante tener nociones de psicología, pero estamos hablando de cómo comunicarte, de cómo dar un buen feedback, de ser natural a la hora de entender o de poder explicar al candidato lo que estás pues, buscando, ¿no? Tema de escucha activa, el poder respetar los tiempos de la persona cuando está hablando y bueno, hacer que se sienta pues escuchado, no avasallarlo, no pisarle en su conversación. Realmente sí que hay una serie de herramientas que yo creo que son necesarias para hacer una buena selección, para dedicarse a lo que es el reclutamiento y bueno, creo que bueno, ahora supongo que entraremos detalladamente en cada una de ellas. Son nociones de psicología que se pueden adquirir en formación, en tu experiencia y bueno, realmente yo tengo que decir que pues, con mis 10 años de experiencia en recursos humanos creo que he aprendido mucho más que lo que te puede enseñar a lo mejor la carrera o una asignatura de recursos humanos como tal. Pero bueno, sí que es verdad que da tablas, sí que es verdad que la psicología es importante y de una manera u otra es importante pues llegar a ella, entenderla, conocerla y luego pues evidentemente enfocarla o usarla en el día a día y en el trabajo de reclutamiento. Claro. Edu, tú que te has dedicado a selección, que no tienes esta formación en psicología, ¿qué echas en falta o qué crees que es necesario, que es fundamental para dedicarse a ello? Vale, bueno, a ver, partiendo de la base que digamos que el recursos humanos tiene varias ramas, funciones o departamentos, ¿no? Es decir, no únicamente está selección, sino que está formación, relaciones laborales, etcétera, etcétera. Partiendo de esa base, no haría falta tener únicamente nociones de psicología. Ahora bien, si nos enfocamos al mundo de la selección de personal, ahí ya todo lo que tenga que ver con la palabra de psicología empieza a tener relevancia, ¿no? Y luego, si vamos a un poquito, a un nivel un poquito más allá, teniendo en cuenta que recursos humanos significa personas, para mí las capacidades que generarán mayor impacto en nuestro área serán aquellas que tengan que ver con todo lo que es el lidiar con personas, el construir relaciones con personas de nuestro entorno, etcétera. Dicho esto, lo importante para mí es cómo aplicamos esos conocimientos, porque por muchos conocimientos que tengamos en una materia concreta, si estamos sobre todo en un proceso de venta o negociación, ¿cómo vamos a diferenciarnos si estamos actuando igual que el 95% de las personas? Independientemente de que tengamos más conocimiento o no en una materia. ¿Cómo vamos a captar la atención de esa persona? ¿Vale? Si estamos actuando igual que la mayoría. Y esto yo creo que es aplicable en todos los sentidos de la vida. Es decir, ahí lanzo la reflexión, pero es más no tanto el conocimiento de la materia en sí, sino en el cómo, ¿no? En el cómo en mayúsculas, en negrita, lo subrayamos y le damos una importancia relativamente, pues, muy grande porque a partir de ahí es como cuando veremos realmente resultados en nuestro trabajo. Si, ya te digo, tengo muchos ejemplos que puedo compartir de, oye, pues estamos con el piloto automático activado y, vale, estamos como aplicando nociones de una materia concreta, pero estamos actuando de la misma manera que actúa la gran mayoría. Entonces, la persona que tenemos enfrente nos va a percibir como, bueno, pues, oye, esta persona incluso me está vendiendo la moto o tiene estas intenciones o, vale, me está contando algo, pero realmente no está causando a mí un impacto real, ¿no? Entonces, para mí la clave es en el cómo aplicamos los conocimientos que tenemos, ya sea en psicología o en otro campo. Es decir, qué estrategia llevamos a cabo para diferenciarnos realmente del resto, porque de esa manera podremos influir más en esa persona, ¿no? Es un Claro. poco la reflexión que... Sí. En esta parte, Edu, Sí. creo que lo que dices está muy bien planteado, muy bien enfocado. Hay una cosa que sí que en psicología, por ejemplo, sí que nos enseñan mucho, que es todo el tema de la motivación, ¿no? De cómo motivar a una persona, que es un poco lo que tú estás explicando ahora, el diferenciarnos, ¿no? El cómo conseguir motivar a esa persona para que realmente nuestra oferta o nuestra propuesta sea más interesante que las que pueda tener al día. Sobre todo tú y yo, que trabajamos con tecnología, todo el mundo sabe que nuestros candidatos reciben un montón de ofertas diarias, semanales, por tanto, tenemos que marcar una diferencia en relación a la competencia. Y una cosa importante que se nos explica es el tema de las necesidades. Al final, yo creo que una parte muy importante de una entrevista de selección, en este caso,
es conocer las necesidades de la otra persona, ¿no? Porque creo que un discurso muy habitual que la gente lleva a cabo en las entrevistas es el explicar qué necesito, ¿no? Pues, oye, estoy buscando este perfil con estas habilidades, con estas competencias, con estos idiomas, con estas... O sea, ¿qué necesito yo? Pero al final, pocas veces nos fijamos en qué necesita la otra persona, ¿no? Entonces, si conseguimos hacer una entrevista en la que estamos detectando esas necesidades, detectamos la motivación de la persona a la que tenemos delante y le podemos ofrecer realmente lo que le interesa a él o a ella, yo creo que al final lo vas a conseguir retener, lo vas a conseguir al menos enganchar y la propuesta le va a parecer más interesante. Entonces, es muy importante lo que tú dices de qué hacemos, ¿no? con la información, porque podemos intentar motivar, pero si realmente yo te llamo y te estoy ofreciendo un montón de condiciones buenísimas, pero no es lo que te está motivando, ¿qué más da? Si yo te estoy, no lo sé, te ofrezco trabajar en remoto, por ejemplo, y a ti te gusta venir a la oficina porque eres sociable, porque en tu casa no tienes un espacio para trabajar cómodo, ¿de qué me sirve ofrecerte cosas que yo creo que son interesantes cuando no conozco tus necesidades? Entonces, cómo usamos la información es súper importante, Edu, estoy muy de acuerdo. Claro, sí. Justamente yo, bueno, les comentaba, comentaba antes con Laura y con Eduardo que esta mañana he tenido un chico que ha venido a casa a hacerme la instalación de internet y era muy gracioso porque era lo típico de que sale la conversación y me pregunta, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, no, yo trabajo en una empresa, una startup, hago selección, me encargo de recursos humanos. Y me dice, pues te voy a preguntar, tú tienes que saber de psicología, porque ¿cómo tú sabes si la persona que estás entrevistando es la persona correcta para un perfil? Y me decía, no te ofendas, pero por ejemplo, tú nunca has instalado una fibra ni has trabajado en una empresa de tecnología. Entonces, ¿cómo tú sabes si el instalador que estás entrevistando o la persona funciona, ¿no? Es la persona que va pues a servir, ¿no? Encajar en este perfil que tú ahora mismo pues tienes abierto y para la que se está postulando. Y ahí me parecía muy gracioso y decía, ostras, esta tarde pues lo comento con Laura y con Eduardo, porque justamente o sea, se asocia mucho a la selección específicamente y ya luego pues hablaremos de recursos humanos en general, ese conocimiento, esas nociones básicas de psicología, de entender, de analizar cuando un perfil, lo que vosotros antes mencionabais, está mintiendo, si realmente es una persona que igual no está teniendo su mejor momento en la entrevista, porque, en fin, hay otros factores que ya luego, Eduardo, ahí te voy a preguntar, porque sé que es un tema que te gusta desarrollar, que intervienen en esa entrevista, en ese proceso de selección. Entonces, ¿cuáles son esas nociones de psicología? ¿Cuáles son quizás estos tips que nosotros desde la psicología o desde la formación que podamos tener o el aprendizaje en nociones psicológicas podemos aportar en el proceso de selección para que realmente sea mejor? ¿Y cómo medir si el candidato o la candidata que tengo delante es el perfil? ¿Cómo nos preparamos nosotros también como reclutadores para ese proceso y nos adaptamos, ¿no? Y voy ahí un poco a ahondar en algo que ya mencionaban antes, ¿no? En eso de adaptarse al rol, a entender el momento, a entender esas necesidades. ¿Cómo aplicar eso? ¿Cómo aplicamos la psicología y esas nociones en una entrevista? Edu, dale. ¿Yo? Venga. Bueno, a ver, para mí hay como un conjunto de factores, ¿vale? Que marcan el resultado de una conversación con personas, independientemente de si tratamos con un cliente externo, con un empleado, con un candidato. Yo siempre comento que cuando hablamos de la parte emocional, yo lo aplico a la parte de conectar con la persona, ¿no? Parte emocional, conectar con la persona, escuchar, como decía Laura, las necesidades reales de esa persona, empatizar con esa persona y conectar con esa persona, ¿vale? Nos olvidamos a veces que, bueno, parece que vamos con el piloto automático y lo hacemos todo como súper profesional. Este es el paso 1, paso 2 y paso 3. Entonces, lo primero de todo es esa parte emocional de conectar con la persona. Y luego la parte de, ¿cómo decirlo?, más de asesoramiento, yo lo llevo a la parte de posicionarte como experto. Es decir, tú te posicionas delante de la persona como alguien que conoce el sector en el cual trabajas, y eso indirectamente genera credibilidad y confianza con esa persona. Es decir, toda esa fórmula de alguna manera incrementaría como ese porcentaje de influencia que vas a tener en esa persona. Es decir, aplicando esta parte de conectar con la persona y la parte de posicionarte, de que vea que, oye, pues que estás hablando o esa persona que está hablando contigo sabe que tú entiendes el sector en el cual estás
trabajando y que no le estás haciendo perder el tiempo y que eres capaz de dar información a esa persona, de asesorarle, de guiarle y todo al final, toda esa serie de factores de alguna manera genera esa confianza, esa credibilidad, ¿no? Que luego pues a la larga, durante todo el proceso de experiencia del candidato, si hablamos en la parte de selección, pues lo vas a llevar a tu terreno, o al menos te va a escuchar, ¿no? Si a lo mejor está en un proceso de selección avanzado, se cae el proceso de selección o cualquier tipo de objeción que te puedas encontrar por parte de ese candidato. Entonces, yo cuando hablo de esta parte de cómo entrevistar o la parte de cuando se habla en general de negociación o venta, para mí no es tanto de cómo negociar o cómo vender, sino esa parte de conectar y esa parte de tener una conversación de tú a tú con la persona que tengas delante, ya sea, de nuevo, cliente, empleado o candidato, y generar esa confianza para que luego durante el proceso de selección, en un proceso de selección, pues, digamos que seas capaz de que tu opinión al final cuente y lo lleves hacia donde tú lo quieres llevar, ¿no? Claro. Entonces, para mí esa parte es importante. Claro, sí, justamente yo le decía, ¿no? Bueno, yo me tengo que preparar para un perfil porque imagínate, yo trabajo también con programadores y a veces no entiendo, ¿no? Y busco mucho, uso la experiencia de mi equipo, me nutro de ellos para entender, oye, qué tecnología trabajan, un poco según el perfil, ¿no? Front-end, backend, y hago ese primer acercamiento. Ya luego sí, cada uno de los managers o los especialistas de área son quienes se encargan, ¿no? Porque evidentemente es lo que dices tú, Edu, hay que aportar credibilidad, la persona tiene que entender que la persona que a quien están entrevistando, oye, pues controla el tema. Laura, ¿existen trucos desde la psicología para una buena entrevista? Que tú sepas lo típico, yo veía, qué sé yo, CSI decía, si miras a la izquierda está mintiendo y si miras a la derecha, pues esta persona te dice la verdad. ¿Existen A ver, trucos? existen consejos. Yo no sé si son trucos, pero sí que existen consejos que nosotras sí que ponemos en práctica. Yo tengo un equipo que se dedican todas a la selección y os cuento así algunos ejemplos de cositas que hacemos, pero bueno, sí que existen cosas. A ver, lo primero de todo, un poco respondiendo a lo que decía Edu, ¿no? De conectar con la persona y demás. Yo sí que quiero comentaros que yo recuerdo que cuando acabé la carrera, recuerdo que las entrevistas que se hacían en aquel entonces, os hablo de hace mucho tiempo, eran como, desde mi punto de vista, muy autoritarias. O sea, se intentaba que el candidato estuviera como a prueba, ¿no? Se le ponía nervioso, se le exigía una serie de respuestas y si no las acertaba, como que se le juzgaba. Yo creo que esto con el tiempo, pues evidentemente ha ido mejorando, ha ido cambiando y ahora lo que se intenta es mucho lo que dice Edu. O sea, se intenta crear un ambiente cómodo, se intenta que la persona se comunique de manera natural, porque al final la única forma que tenemos de conocer a esa persona en ese poquito tiempo que es una entrevista, que realmente no acabas de conocer a nadie, es dejar que sea lo más natural posible. Entonces, por esa parte por la que dice Edu, yo estoy muy de acuerdo porque creo que una cosa que ha cambiado, por suerte, es que las entrevistas se hacen de una manera diferente y tenemos que conseguir que sea un ambiente pues, distendido y que la persona pues, pueda hablar de una manera muy coloquial con nosotros. Y por la parte que decías tú, Claudia, sobre todo también respondiendo a tu técnico, que no sé si nos estará escuchando, pero con respecto al tema de lo de cómo sabes, ¿no? Si una persona es buena o una persona no es buena en una entrevista, a ver, es difícil porque tenemos poco tiempo y lo que tú dices, yo también me dedico a la tecnología y es verdad que siempre hay una segunda entrevista de la persona experta, ¿no? Del manager, pero sí que es verdad que yo lo que le digo a mi equipo, y es una cosa que a la gente le cuesta hacer, pero que yo creo que es importante, es el tema de preguntar muchísimo. Cuando una de las personas entra en mi equipo, nosotros normalmente hacemos acompañamiento, ¿no? De las primeras entrevistas, hacemos escuchas y bueno, yo me he encontrado con personas haciendo una entrevista en plan de, bueno, ¿tienes experiencia en microservicios? Es una skill que necesita el puesto. Y contestarle el candidato o candidata, sí, me dedico a esto y al otro. Y la persona que es de mi equipo, no preguntar, sino que, qué bien, pues me lo apunto. No, pregunta, ¿realmente sabes lo que te está diciendo? ¿Sabes de qué tecnología te está hablando? ¿Sabes qué es un microservicio? Porque al final, yo tengo que ser sincera, yo cuando empecé en el mundo de la tecnología no tenía ni idea y después de muchos años trabajando con tecnología, yo donde más he aprendido es en las entrevistas. Yo pregunto, oye, ¿qué es Spring? ¿Me lo puedes contar con tus palabras? No tengas miedo nunca a decir que no sabes algo, porque al final es lo que decía Edu, tenemos que darle la confianza de que sepan que están hablando con alguien que entienda o no entiende. Hay que formarse, evidentemente hay que leer, hay que tener conocimiento sobre lo que vamos a buscar, el perfil que vamos a buscar, pero yo creo que es más importante ser sincero y decir, pues mira, Manuel,
no conozco perfectamente esta tecnología, pero si tú me la explicas y me la cuentas, lo voy a poder transmitir al cliente. Entonces, creo que es una parte muy importante, ¿no? de lo que tenemos que hacer en las entrevistas. Y luego, así como ya punto final, a nivel de tips de psicología, pues un par de cositas. Por ejemplo, lo que tú decías antes, Claudia, de la parte de mentir, ¿no? Hay como unas preguntas que se llaman confirmatorias en psicología, que se usan muchísimo en los test de personalidad, no sé si alguna vez habéis hecho alguno, pero es usar la misma pregunta de diferente manera y en diferentes momentos de la entrevista. Ahora os pondré un ejemplo que evidentemente no tiene por qué ser 100% seguro, pero yo qué sé, por ejemplo, si estoy entrevistando a alguien y le llamo, la videollamada, le pregunto por qué está interesado en el puesto y demás, una pregunta que le puedo hacer es, bueno, ¿estás en búsqueda activa? ¿Por qué te interesa esta vacante? ¿Estás buscando ahora mismo? No, Laura, la verdad es que no estoy en búsqueda, pero me has llamado tú y quería escuchar. Hago la entrevista, termino la entrevista, preguntas de cierre. Bueno, una cosita, ¿estás en más procesos de selección? Bueno, sí, estoy en 4. Hombre, pues estás en 4 procesos de selección, pero al principio me has dicho que no estabas en búsqueda activa. Puede ser que no, ¿eh? Puede ser que sea que los 4 lo han buscado a él. Pero bueno, ya me hace que pensar, ¿no? Y lo mismo con el tema de las preguntas de seguridad, sobre todo en tecnología, que ahora, pues, Edu, si quieres también contarte un poquito, seguro que te han pasado 1000 cosas de estas. El tema bueno, que al final la gente que trabaja en tecnología tiene un montón de ofertas, está siempre en proceso de selección, siempre en búsqueda, y nosotros lo que hacemos son preguntas de seguridad del tipo, bueno, ¿y si en tu empresa ahora mismo te hicieran una contraoferta o te ofrecieran más dinero, te quedarías allí? Hombre, bueno, la verdad es que no estoy mal. Si me ofrecieran más dinero, entonces aquí vas viendo, vas un poco sabiendo si la persona realmente tiene un interés real, si está en este proceso o si están más. Entonces, son una serie de preguntas que se pueden ir aplicando que creo que sí que pueden ayudar a hacer una entrevista correcta y a ver si realmente el candidato es nuestro candidato. Pero bueno, hay un montón de técnicas, de herramientas, de preguntas clave que, bueno, que si la gente pues está interesada y demás, pues las podemos compartir o podemos también luego pasárselas, lo que queráis, pero sí que hay truquitos. Claro. No, yo sobre todo me siento súper identificada con lo que tú comentas por dos cosas, ¿no? Primero, con relación a estas preguntas, yo creo que también un elemento importante es dentro de un proceso de selección, hilar todas las personas que intervienen en ese proceso de selección, desde el reclutador hasta el manager, las personas que interactúan con el candidato, porque muchas veces pasa que, por ejemplo, en la primera entrevista te dicen una información, luego con el manager dicen otra y va cambiando, entonces sí es importante que de cara a quien selecciona, o sea, la empresa que está detrás, pues haya un discurso parejo de repetir ciertas preguntillas que te van dando información y te dices, ostras, si este candidato me ha cambiado antes o me ha dicho que estaba en tal momento y luego ahora me dice, te da información y diferente, ¿no? O sea, te va dando, también muestra coherencia de cara al candidato, entender que en ese proceso todas las personas a las que está viendo, que idealmente que no sean procesos muy extensos, pues se han estudiado su perfil, entienden, han estado al tanto, ¿no?, de la conversación que hay. Y ahí quería justamente retomar dos temas, ¿no? Una era esto que tú comentabas, Laura, del aprendizaje, ¿no? De cómo ha evolucionado el proceso, el perfil del reclutador e incluso las nociones psicológicas que se aplican desde hace un tiempo hasta ahora. Vosotros, desde que comenzaron en el mundo de la selección a día de hoy, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que han tenido? Y lo hago sobre todo ahora esta pregunta para luego moverme a la psicología y los recursos humanos, ¿no? Y para dar paso después a un par de preguntillas que veo que creo que van a ser muy bien y muy a punto mencionar. ¿Qué aprendizajes? ¿Cómo ha cambiado el proceso de selección, el perfil del reclutador en ese intercambio con los candidatos desde que ustedes comenzaron hasta el momento en que están hoy? Eduardo. Bueno, yo creo que depende mucho del sector también, ¿no? Si hablamos del sector tech, yo creo que yo he notado mucho un cambio de hace 5 años atrás, donde más o menos aproximadamente, donde yo creo que el rol del recruiter al paso de los años ha ido evolucionando bastante y cada vez más tenemos que aportar más valor a negocio. Es decir, no solo únicamente la parte de oye, tú me pasas una job, me buscas el perfil, lo contratas y repites. O sea, ya cada vez pues tenemos que tener otro tipo de capacidades porque si no vas a ser uno más en el equipo y al final el mercado se mueve muy rápido y vas a estar de alguna manera
descompensado si te comparas con el resto de personas. Por ejemplo, habilidades que hoy en día el recruiter son muy aconsejables de tener. Pues, por ejemplo, gestión de proyectos, project management. Cada vez más el tema de, aunque no seas una persona que gestione proyectos o lidere equipos, creo que esa capacidad es súper, súper relevante cada vez más. Luego, por ejemplo, el tema de trabajar con datos, de medir procesos. Tenemos, por ejemplo, en selección el funnel con las distintas etapas dentro de un proceso de selección. Y bueno, pues de repente, oye, no sabemos porque no estamos midiendo nada qué está pasando en el proceso de selección porque resulta que no están encajando los candidatos. Bueno, pues si midiéramos la cantidad de personas que pasan de un proceso a otro, de una etapa a otra, y viéramos un poco el porcentaje de éxito en cada etapa, lo midiéramos, pues podríamos obtener información relevante para luego con el equipo discutir qué tipo de iniciativas podemos llevar a cabo para mejorar eso. O incluso podemos dar información a clientes, es que somos una consultoría de selección, no solo para empresa final, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de medir procesos y el trabajar con datos, con todo tipo de datos, por ejemplo, otra cosa que ahora se demanda mucho es trabajar con OKRs, pues creo que es algo bastante interesante. Y bueno, ya depende obviamente de la motivación del reclutador, ¿no? Pues oye, si te gusta más la parte analítica, pues oye, te aconsejaría que profundizaras mucho la parte de trabajar con datos. Si tu empresa no trabaja con datos, pues oye, toma la iniciativa, sé proactivo y propon medidas para mejorar el proceso de selección con datos. Pues si a lo mejor no te gusta tanto la parte analítica, pues oye, tienes la parte de profundizar en cómo mejorar el proceso de pre-onboarding de tu empresa o el proceso de candidate experience en tu empresa. Pues oye, te creas un proceso completo desde que contratas a la persona hasta digamos, desde que le has hecho la oferta, te la acepta, hasta que la persona se incorpora, ese es el proceso de pre-onboarding. Y luego puedes crear otro proceso totalmente distinto desde que se incorpora la persona, que ya sería el proceso de experiencia del empleado, ¿no? En el momento en el que contratas a la persona. Vale. Luego está la parte de employee branding. Pues también muy interesante, cada vez más, pues oye, un recruiter pues, puede tener ese conocimiento y participar activamente en proyectos de employee branding para tu empresa. Es decir, en definitiva, creo que ya no es solo únicamente seleccionar, aunque obviamente pues quedarte ahí parado haciendo esas funciones, pero creo que es cada vez más relevante el hecho de tener otro tipo de capacidades que puede aportar mayor valor a negocio y a partir de ahí tomar la iniciativa siempre que puedas, ser proactivos, ser muy resolutivos, buscar soluciones a los problemas que nos encontramos en el día a día. Pues oye, si tenemos un problema dentro del proceso de selección o con oye, se nos ha enquistado un candidato por la razón que sea o un hiring manager dentro de nuestra empresa o un cliente externo, pues oye, vamos a ver cómo podemos generar soluciones a esos problemas, ¿no? No es, aunque un cliente o un hiring manager nos lo ponga súper difícil, siempre hay alternativas que podemos pensar para buscar otro tipo de soluciones y actuando de esa manera, la otra persona que tenemos delante también va a percibir el valor de eso, ¿no? Nos va a ver como, oye, un reclutador que no solo se dedica a contratar personas, sino que además me propone soluciones, es capaz de darme información para, eh, para la toma de decisiones, es decir, que va un paso más allá. Es Claro. lo que yo he estado viendo en los últimos años. Sí, justamente yo creo que es súper interesante todo esto que mencionas de cómo ha evolucionado el proceso de selección y el perfil del reclutador en las empresas. Y, o sea, y sobre todo, porque yo creo que a la hora de entrevistar, más de una vez he escuchado que casi nunca te preparan. O sea, yo de hecho recuerdo que las primeras entrevistas que hice iba como a saco, en plan, bueno, ya, entrevistas, y yo era como, o sea, tuve algún que otro referente, pero sí he escuchado más de una vez que en los perfiles de selección falta ese referente que, por ejemplo, Laura tiene en su equipo de acompañar, de, oye, de prepararte para la entrevista, para luego poder hacer todo este análisis, ¿no? Y bueno, y tener todo asegurar que la experiencia como tal de ese candidato funciona. Luego está el tema de los sesgos también, que antes era como muy
natural preguntar, oye, que si la religión, que si el sexo, que si el género, que si tú, que si estás casado vas a tener hijos, y a día de hoy pues el perfil de reclutador ha tenido que evolucionar también para establecer un diálogo, tener información de esa persona, pero siempre desde el respeto y evidentemente valorando el encaje que pueda tener en la compañía. Laura, ¿cuáles han sido tus aprendizajes? Porque Eduardo también, hay dos matices. Eduardo ha hecho selección, ahora digamos como ha estado dentro de empresas y también en su proyecto en Cita Academy, o sea que tiene las dos visiones, y tú también como headhunter trabajas para un cliente final, o sea, también intervienes, contratas para tu equipo y luego contratas para otra empresa o para el cliente. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes? ¿Cómo ha evolucionado el perfil de reclutador en tu experiencia? Evidentemente, los dos puntos que habéis dicho vosotros no los repetiré, pero son dos puntos muy importantes, que son la parte de cómo ha afectado la tecnología, ¿no? Lo que comentaba Edu, la manera de medir datos, registrar toda la información, ¿no? Pues yo recuerdo, ¿no? Tener la típica carpeta de Drive con 50 currículums para una vacante y ahora, pues evidentemente, con los ATS y con otro tipo de herramientas, todo se maneja de una manera muy, muy diferente, ¿no? Pues también el tema de los prejuicios que comentabas tú ahora, Claudia, o de preguntas que realmente, pues en una entrevista son totalmente inapropiadas y no debemos hacer. Entonces, todas esas partes, evidentemente, pues han cambiado mucho. Yo lo que he ido aprendiendo, si queréis, me meto un poco más a lo que es la parte de reclutamiento como tal, de lo que es la parte de las entrevistas como tal, es que todo ha ido cambiando mucho a nivel de pruebas. Es decir, lo que os decía, cuando yo terminé de estudiar, las entrevistas eran la típica entrevista muy estructurada, con muy poca variabilidad en las preguntas y muy cerradas, ¿no? Que al final no te daban casi pie a conocer al candidato o candidata, porque las respuestas eran un sí o un no, o un sí he hecho esto, tengo experiencia en lo otro. Y poco a poco lo que yo he ido viendo y lo que yo he ido adaptando también en mi manera de hacer las entrevistas es lo que os decía antes, ¿no? La apertura, el que la entrevista sea una conversación totalmente natural, totalmente abierta, que la persona que tienes delante se pueda expresar y que todo vaya surgiendo de una manera un poco pues más lógica. Por ejemplo, temas de los psicotécnicos, las pruebas psicométricas. Yo no sé si pues, habéis hecho alguna vez, habéis pasado por algún proceso, pero yo no estoy nada a favor, no soy muy fan de las pruebas, por lo que decías antes, Claudia, porque ¿qué estamos midiendo con esta prueba? Estamos midiendo que la persona es apta, que la persona encaja a nivel de cultura, que la persona tiene una serie de habilidades. Al final puedes pillar a esa persona en un mal momento, en un día en el que está nervioso, en el que está cansado porque ha dormido mal y le pones una prueba de lógica que no tiene nada que ver con lo que luego va a hacer en su día a día. Entonces, todas estas cosas, por suerte, se han dejado de hacer y bueno, yo pues he ido viendo otras modalidades que de hecho pues aprovecho un poco para contestar a la pregunta que hace Jaira, que pregunta por pruebas de reclutamiento, y es que hoy en día lo que se hace mucho es temas de entrevistas por competencias, ¿no? Pues las competencias son determinadas habilidades que puede tener un candidato o candidata en concreto y lo que se hace es un poco pues una prueba o una pregunta que vaya enfocada a esa habilidad en concreto, ¿no? Incluso pues ponerle lo que en psicología se llaman incidentes críticos, que es, si te pasase esto, ¿qué harías? Si te ha pasado esto, ¿cómo reaccionaste? Entonces, ponerlo en situación, que te ponga ejemplos reales, que se vea en ese momento y te dé la respuesta que él cree o ella que es más adecuado, pero realmente ha ido evolucionando a una manera más natural, a una manera más comunicativa, no sé, mucho más dinámica porque bueno, antes no se hacía así y bueno, y también aprovecho para responder a Héctor, Sí. que hace un comentario que hace bueno, dice, la famosa entrevista viral de la taza de café. No estoy muy segura de tener claro lo que es, pero creo que es aquella entrevista en la que se le ponía una taza de café a un candidato en la mesa y cuando acababa la entrevista se evaluaba si realmente la recogía o no la recogía, ¿no? A ver, este tipo de pruebas, Héctor, son muy del pasado para mí. O sea, hay otros casos, ¿no? La típica persona que llega a la entrevista y el entrevistador se queda esperando para ver si se sienta pidiendo permiso o no se sienta. O, bueno, yo no sé si conocéis un caso que fue hace un montón de años, yo ahora no me puedo acordar, pero no sé si era Telefónica, Orange, bueno, una de estas compañías hiper mega grandes que hicieron un assessment center, una dinámica de grupo, ¿no? En la que, bueno, ponían una cita para hacer una dinámica de grupo con unas 20 personas, las 20 personas llegaban a la sala de espera y lo que hacían es que las dejaban ahí. O sea, los entrevistadores estaban detrás evaluando el comportamiento y no los llamaban a hacer la entrevista en ningún momento. Entonces, lo que era la entrevista, lo que era la prueba de selección, era ese momento. Entonces, iban evaluando quién toma las riendas de la conversación, quién es el líder, quién se enfada, quién se queja, quién se marcha.
Bueno, es divertido. O sea, a nivel de psicología, Héctor, te voy a decir que son pruebas muy divertidas y no descarto en algún momento hacer alguna porque, bueno, tiene que ser interesante, pero me parece que no evalúan o realmente no nos muestran lo que estamos queriendo evaluar y que la utilidad que tienen no es suficiente. Por tanto, la respuesta es esa, Claudia. O sea, se ha mejorado mucho, ha cambiado mucho y para mí ahora los procesos son totalmente diferentes a como eran antes y, bueno, me alegro de que sea así porque es más cómodo para las dos partes. Sí, sí, evidentemente no. Hay de todas las historias. Yo incluso he leído también de algún CEO que invitaba a cenar y entonces evaluaba que si cómo trata al camarero, que si el plato que pide, que si espera pedir primero, pues hay de todo. Yo creo que hay que tener muy claro siempre, desde mi modesta opinión, el perfil que estás contratando, la responsabilidad que va a tener, el momento de la compañía, o sea, entender para qué departamento va y todo, porque cada uno como que es muy... es muy peculiar, ¿no? Y somos todos seres humanos, cada uno reaccionamos sobre factores y sobre momentos que el reclutador tiene que intentar evaluar de manera lo más acertada posible para que luego no pase que efectivamente hay muchos candidatos que llegan y de esos alguno que otro te sorprende luego dentro de la empresa, que es después la movida, que es, oye, me equivoqué aquí, ¿se puede un reclutador equivocar? O sea, la psicología ahí y esas nociones psicológicas nos pueden traicionar, que haya gente que llegue, que pase la criba y de momento tú digas, ostras, ¿cómo no me di cuenta, no? Esta persona, ¿cómo llegó hasta aquí? Eso nos puede pasar. Sí, yo creo que sí que nos puede pasar. De hecho, es un poco lo que os comentaba antes, que ahora, Edu, pues si quieres, das un poco tu opinión sobre esto, que no sé si a no ser psicólogo lo de los test de personalidad igual no los has usado demasiado, pero yo a día de hoy conozco empresas que lo siguen usando, que siguen pasando pues, las típicas pruebas y, bueno, te sale una persona que tiene liderazgo por las nubes y yo lo que estoy buscando es un manager o sea, la psicología, según como la uses, te puede jugar una mala pasada, porque a lo mejor luego esa persona llega y, bueno, igual es un experto contestando preguntas enfocadas a, si yo vengo a una entrevista de líder y me aparecen 20 ítems en los que se evalúa el liderazgo, pues evidentemente voy a contestar que sí, ¿no? Entonces, ¿nos puede jugar una mala pasada? Claro, al final somos personas, nos vamos a equivocar y bueno, creo que es el principio, ¿no? de la realidad, que el error está presente en todos los momentos y según cómo usemos la psicología, pues nos puede llevar a contratar a la persona equivocada, seguro. Eduardo, ¿cómo ha sido tu experiencia ahí? A ver, yo creo que con lo de la taza de café y todo eso, nos estamos volviendo locos un poco, ¿no? O sea, eso no puede ser como parte del proceso de selección, ¿no? Pero, a ver, es que depende mucho del perfil que busquemos, ¿no? Porque para IT, una entrevista por competencias depende mucho de la empresa, pero quizás no tiene lugar, ¿no? Pero si hablamos de perfiles para, por ejemplo, un call center, pues a lo mejor cabe preguntar, usas el modelo STAR y haces preguntas competenciales para evaluar competencias específicas, ¿no? Del puesto. Pero bueno, yo básicamente, por resumir, que ya lo ha explicado muy bien Laura, yo creo que depende mucho del perfil que se busque. Yo, en base a mi experiencia para perfiles tech, no aplicaría, pero sí para otros, como por ejemplo el call center, creo que sí que ahí sí que tiene sentido, ¿no? Claro. Una cosa que a propósito del tema de la psicología y los recursos humanos y ya saliendo un poco de reclutamiento, siempre me queda el aquello, ¿no? O sea, muchas veces el área de recursos humanos tiende a ser ese mamá-papá dentro de las empresas, ese momento de terapia emocional. Y yo sé que hasta cierto punto el límite de hasta dónde los perfiles de recursos humanos o los que llevamos gestión de personas tenemos responsabilidad sobre el bienestar emocional de nuestro equipo, suele ser bastante fino, ¿no? Hasta qué punto intervenimos nosotros y hasta qué punto se necesita específicamente un especialista en temas de psicología, ¿no? Volviendo al tema de la psicología y los recursos humanos. Entonces, ¿qué opinión tenéis vosotros de los recursos humanos como apoyo, como terapeuta emocional en las empresas y hasta qué punto hay que cuidar mucho o sea, el impacto que puede tener psicológicamente y la necesidad de evaluar un especialista y luego de la decisión, la información que podamos darle nosotros a nuestro equipo a la hora de gestionar esos problemas emocionales? Laura, Eduardo. Laura, vale. ¿Yo?
Vale. Pero Bueno, a sí. ver, es una parte pues un poco diferente, ¿no? La parte más generalista de lo que son los recursos humanos, que, bueno, pues al final son tareas muy diferentes a lo que estábamos hablando de la selección, que normalmente también suele ser una de las tareas que va implícita en ese perfil, pero aquí estamos hablando más de temas ya como estrategia de recursos humanos, desarrollo, formación, planificación, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para mí, la responsabilidad de la persona de recursos humanos pues sí que recae el tema de la salud laboral, ¿no? Es decir, el que el ambiente de trabajo sea bueno, en el que las personas estén a gusto en el lugar de trabajo, en el que la gente pues sienta que está en un clima que funcione bien, que encaja consigo mismo, con sus valores, con su cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, hay una parte que evidentemente está en nuestras manos, ¿no? El poder implementar estrategias o tomar decisiones dentro de la empresa para que esto sea mejor o favorezca mucho a todos los empleados, pero no hay que equivocarse, ¿no? No hay que irse a la parte esa de la que tú estás hablando del terapeuta, porque al final, partiendo de la base de que normalmente la gente que trabaja en recursos humanos, aunque seamos psicólogos, no estamos ejerciendo como psicólogos clínicos, estamos trabajando como personas de recursos humanos. Entonces, no somos terapeutas, podemos brindar un apoyo, podemos hacer un acompañamiento, pero no somos una persona a la que acudir cuando tienes un problema que es fuera del entorno laboral o que es más grave de lo que podría ser pues un simple problema dentro de lo que es la empresa. Entonces, yo en este caso creo que la responsabilidad o un poco lo que debería hacer esta persona de recursos humanos es derivar, ¿no? Pues al final hay muchísimos expertos que se dedican a temas de salud mental y creo bueno, pues que no está de más que se recomiende o que se aconseje a esta persona acudir a la persona experta que le va a poder echar un cable con esto, pero no es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros sí que tenemos una parte de hacer que todo funcione, de que todo fluya, de que la gente pues sea feliz, pero también hay que evaluar mucho el tema, ¿no? Porque, no sé, el otro día, no sé si lo leí en un artículo, lo hablaba con alguien, pero el tema, por ejemplo, de las oficinas pet friendly, ¿no? De que ahora se puede llevar a las mascotas y todo el mundo en la oficina súper contento. Y yo tengo un perro y estoy muy contenta y maravilloso, pero, oye, tú ahora abres la oficina a que todo el mundo lleve a sus mascotas y te has planteado que puedes tener una persona que sea alérgica. ¿Te has planteado que a lo mejor esa persona no va a ser feliz porque no es o no puede estar con animales? Entonces, bueno, hay conceptos en los que, pues sí, ¿no? Se puede generar felicidad, se pueden hacer muchas cosas innovadoras, se puede crear pues un espacio muy entretenido y divertido, pero al final hay que valorar, ¿no? Realmente lo que hablábamos al principio de toda esta conversación, cuáles son las necesidades de mis trabajadores, en qué les puedo ayudar yo y qué está en mi mano. Y bueno, por descontado, Claudia, la parte de la terapia creo que no es parte de nuestro rol. Sí, sí, justamente. Eduardo, ¿tú hasta qué punto crees que podemos apoyar ahí? Bueno, no puedo comentar mucho más a lo que ha compartido Laura, pero yo creo que, oye, sentido común. Laura ha comentado el tema por ejemplo, de mascotas. O sea, hay temas que, bueno, pues obviamente hay que tener en cuenta la opinión de todos, pero bueno, siempre digo sentido común, transparencia y acompañamiento en el proceso, ¿no? Hay personas que obviamente pues tienen un rol que se dedican a una cosa y bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver más allá de, no es tanto el tema de beneficios sociales, sino de la propia cultura que crees en tu empresa, ¿no? Para que eso facilite de alguna manera que tú estés cómodo a la hora de trabajar en un equipo, en una empresa y ahí es donde realmente marca la diferencia, ¿no? La cultura de la empresa, más allá de los beneficios que tengas o la compensación. Sí, justamente hoy Héctor Labarta compartía un post sobre el tema de la empatía y hasta qué punto, ¿no? De manera general, él lo hablaba en los procesos de selección. Sí, sí, es un poco liante, pero sí, yo lo pensaba desde la reflexión en recursos humanos, hasta qué punto nosotros tenemos esa responsabilidad de ser empáticos, de entender y hasta qué punto también pues hay que marcar ciertos límites y yo creo que ahí esas nociones psicológicas, ¿no? Que inicialmente mencionábamos son fundamentales por un motivo incluso de protección uno mismo en ese rol y luego también de dar el apoyo que realmente necesita nuestro equipo, de entender cómo podemos orientarlos dentro de la empresa, cómo poder generar ese ambiente, ¿no? Que sea feliz para todos y que sea lo más inclusivo, ¿no? También eso creo que es fundamental. Tips, dónde formarnos, cuáles son las fuentes de información, quiénes son referentes para temas de selección, para temas de estas mismas nociones psicológicas, ¿qué recomendaciones tenéis ahí en selección o en recursos humanos de manera general
para gestionar todo, todo lo que es personas y quizás para quienes no tenemos formación en psicología, ¿dónde podemos ver información? Venga, Edu, lánzate. Seguro que aquí tienes más información que yo. Bueno, además siguiéndolos a vosotros, ¿eh? En LinkedIn, por favor, seguir a Laura y Eduardo, estar al tanto de sus proyectos. ¿Qué recomendaciones tienes tú, Eduardo? ¿Cuáles son tus fuentes? Mira, comentaba con Laura el otro día de, oye, para una persona, por ejemplo, junior que empieza a trabajar en este mundo, incluso gente con experiencia, sobre todo en perfiles que son muy específicos, ¿no? Que son muy técnicos y tal, siempre como que pensamos que es una especie de examen, ¿no? Estamos ahí en la entrevista y tenemos miedo a ver por dónde nos va a salir el candidato, porque a lo mejor no tenemos conocimiento suficiente en esa materia y quizás el enfoque no debería de ser ese, ¿no? Una persona no se debería de sentir así cuando está haciendo una entrevista, independientemente de la experiencia que tenga. Yo, en cuanto a tema de entrevistas, tips que yo podría dar, lo podría clasificar, por ejemplo, empezando con el tema de la preparación. Al final, la preparación en una entrevista, al investigar la persona a la que vas a entrevistar, la empresa, dependiendo de en qué lado estemos, creo que te da mucha tranquilidad y a la hora de tener la conversación la enfocas de otra manera, ¿no? Entonces, preparación que vaya por delante. Luego la parte de información, para mí información es igual a poder. Contra más información tengas del perfil, del sector en el cual estás o de información por ejemplo, de una job description que te ha dado el jefe de proyecto, pues eso sin duda pues también te va a dar armas para poder vender mejor el proyecto, para poder llevar una conversación más fluida porque vas a poder compartir más con la persona que tienes delante. Incluso vas a poder llevar la conversación para un lado hacia otro con esa información. Entonces, obviamente no ponernos a trabajar pues con lo que nos llega, sino hacer las preguntas correctas para recabar toda esa información y luego poder usarla en la conversación o en el proceso. Luego toda la parte de experiencia del candidato, por supuesto, ofrecer una experiencia que sea lo más personalizada posible y humana. Cuando hemos hablado antes de la parte de conectar, creo que te va a ayudar a que todo el proceso de selección pues acabe de una manera que pues obviamente te beneficie a ti. Entonces, toda esa parte desde el minuto uno que conectas o que hablas con la persona es fundamental y va a marcar todo lo que va a suponer el resto del proceso de selección. Pero lo mismo hablo para clientes, por ejemplo, ¿no? Esa primera visita que tenemos con un cliente para cualquier acción, pues también es fundamental y va a marcar todo lo que va a ser el proceso restante, ¿no? Entonces, esa parte de información y de preparación es súper importante. Y luego la parte de actitud, es decir, la energía que tú transmites o el uso de emociones que aplicas, la parte de empatizar con la persona, de escuchar, todo eso, pues creo que es como que todo lo metemos en un cóctel y pues obviamente te va a ayudar de alguna manera a compensar toda esa falta de experiencia en un rol o en un sector. O sea, realmente todo es más simple de lo que parece, ¿no? Obviamente, contra más conocimiento tengas el perfil o Claro. del sector, pues más tranquilo vas a estar y más control vas a tener de la conversación, ¿no? Porque ahí es cuando tú te vas a poder posicionar y vas a poder asesorar a la persona, vas a poder dar tu opinión y decir, oye, ¿no te has planteado esto? Me estás comentando esto, pero ¿qué opinas si en lugar de esto haces esto otro? Entonces, claro, eso lo tienes cuando tú conoces el sector en el cual estás o conoces o tienes esa información. Pero realmente para alguien que está empezando, incluso que tiene años de experiencia y todavía no está familiarizado con una terminología, independientemente del sector en el que estemos, creo que todo esto que he comentado antes, la parte de preparación, información, personalizar esa experiencia lo máximo posible y actitud, porque al final estamos hablando en nombre de una marca, ¿no? Ya sea una marca propia personal o la propia marca de la empresa. Entonces, claro, en un proceso de selección es tan importante ¿cómo decirlo? Lo que transmitamos nosotros mismos como lo que transmitan las personas que van a entrevistar a ese candidato. Y ahí incluimos
el hiring manager e incluimos el equipo técnico que hace la entrevista. Porque, claro, por ejemplo, en el mundo tech, un programador que va a entrar en un proceso de selección, vale, va a ser entrevistado por nosotros, pero luego va a formar parte de una entrevista de equipo y de un hiring manager que lo va a entrevistar a posteriori. Pues es incluso más importante esas entrevistas que la tuya propia, porque el candidato quiere ver pues se quiere entrevistar con gente que está en su propio equipo, ¿no? O que va a estar dentro del área donde va a trabajar. Entonces, yo creo que es una comunión que hay que hacer ahí entre tú y el resto de personas que participan en el proceso de selección. Claro que sí. Laura. Pues a ver, Claudia, yo tampoco me quiero pillar los dedos recomendando muchas cosas porque es un poco lo que dice, depende muchísimo del tipo de selección que estés haciendo, ¿no? Si realmente tus perfiles son más generalistas o más enfocados a tecnología. Si van enfocados a tecnología, hay grandes expertos que hacen formaciones de cómo tratar este tipo de perfiles o cómo pues, realmente poder entender la tecnología sin ser una persona tecnológica, ¿no? Si es un desarrollador o un perfil de este estilo. Te podría decir, a ver, yo creo que yo, a pesar de que me dedique al mundo de la tecnología, soy muy de leer en físico, me gustan mucho los libros en papel, pero creo que a día de hoy, con todo lo que son las redes, con todo lo que hay a nivel de, bueno, ¿no? de webinars, de vídeos, de YouTube, de todas las herramientas que tenemos, creo que hay un montón de posibilidades para que la gente vaya buscando un poco qué es lo que le gusta, qué personas son más afines a su manera de pensar, a su manera de trabajar. Que te pueda recomendar yo, gente que a mí me gusta, con la que yo trabajo, con gente que creo que puede aportar cosas útiles para reclutar o para hacer una selección como tocaría. Bueno, pues evidentemente Edu, que se dedica a formación y que creo que puede ayudar muchísimo en muchas áreas. Luego también a nivel de tecnología, de selección, de temas ya más de recursos humanos generales, pues tienes a Juanjo Marle, Fernando Segarra, que bueno, tienen marcas como HR, ahora no lo recuerdo bien, HR, bueno, luego lo buscaré y os lo paso para no liarme. Bueno, Héctor lo está escribiendo porque también los conoce, y Más Humanos, ¿vale? Que es otra de sus marcas. Y bueno, y a gente como Jaime Puig, que hace pues realmente eventos de psicología, Movimiento HR, gracias Héctor. Jaime Puig hace pues todo lo que son temas de eventos en diferentes ciudades de España relacionados con recursos humanos. Hay diferentes perfiles, incluso, mira, Y los Héctor está HR Lover poniendo, Afterworks, que son los que está Héctor, poniéndolo. son los Y de bueno, Jaime hay que Puig. decir que Héctor también es un gran profesional que se dedica al tema de la empleabilidad y también puede echar una mano con este tipo de temáticas, así que por ahí yo creo que podéis encontrar gente. Ahora, animo a todo el mundo que está escuchándonos, que si tiene alguna pregunta o quiere contactar con alguien o demás, que nos escriba y podemos recomendarle sin problema a alguien. Sí, justamente yo iba a decir eso. O sea, creo que uno de los aprendizajes que mejor se ganan o los que más valor aportan son justamente los intercambios con profesionales o sea, de tu misma rama, o con simplemente ese contacto de, oye, te quiero preguntar a ti cómo te ha ido, tú cómo haces tal cosa. Esos cafecitos online que a veces uno se inventa y que te pueden salvar en determinadas circunstancias de cómo hacer mejor tu trabajo, incluso cuando no has tenido referentes, sobre todo los perfiles junior, que no tengan miedo a tocar la puerta de los profesionales ya con más recorrido, para intentar tener referencias de hacia dónde pueden ellos gestionar mejor sus procesos de selección. Y ya luego los profesionales con más recorrido, hay un montón de eventos de networking, de libros. Yo tengo uno de cabecera que siempre... Yo tengo el de Jaime Puig, pero tengo uno de cabecera que lo tenía desde hace mucho tiempo, que es de Dale Carnegie, el de Cómo ganar amigos e influir en las personas, que es un poco más orientado a ventas, pero que yo creo que de manera general es una tesis sobre relaciones interpersonales, sobre cómo empatizar, cómo entender a las personas y tratar de llevarlas a lo que tú buscas sin que sea la manipulación, ¿no? Sino entender, aprovechar al máximo ese intercambio, ¿no? Y creo que es fundamental. De todas formas, yo insisto, más allá de este webinar, que lo vamos a compartir y que lo vamos a enviar a todos los que os habéis inscrito, por favor, seguir a Laura y a Eduardo en LinkedIn y no dudéis en acercaros a ellos para preguntarle, porque yo sé que tienen las mejores intenciones. Un webinar no da para que podamos poner en común todas esas ideas, pero bueno, que no pierdan el entusiasmo y que mantengan ahí el contacto con ellos.
un poco por ir cerrando, que ya se nos va una hora charlando, quería retomar una pregunta que nos hacía Irene Merinero, cuando estábamos hablando de selección, y que ella preguntaba puntualmente sobre cómo creíamos que había cambiado el sector. Entiendo que es el sector de los recursos humanos después del COVID, y creo bueno, que es bastante interesante. Quizás, si queréis aterrizarlo a vuestra experiencia, Eduardo, tú en dónde estabas durante el COVID y después del COVID, y Laura, tú también con LJ Selection. ¿Cómo habéis notado el impacto en las formas, en las prácticas dentro del mundo de recursos humanos después del COVID? Pues a ver, en mi caso, un poco en la línea general de lo que te comentaba antes, ¿no? Bueno, de hace pues, años atrás, que las entrevistas eran personales, ¿no? Que yo recuerdo estar en la oficina y quitar a la gente para que viniera a hacer las entrevistas. Para mí eso es quizá lo que más ha cambiado, ¿no? El hecho de que ahora, pues, tanto yo como mi equipo trabajamos en remoto, 100%. Realmente para hacer nuestro trabajo no tenemos que estar ubicadas físicamente en ningún sitio y podemos hacer las entrevistas bien por videollamada, bien por la llamada de teléfono. Hay muchas vías y muchos canales. Para mí, después del COVID, a nivel de tecnología, lo que ha surgido es una revolución, ¿no? A nivel de comunicación, y eso es lo que a mí me ha dado pues, la capacidad, ¿no? De pues, poder tener un equipo en remoto, poder estar haciendo entrevistas en diferentes momentos del día, pues, sin tener que estar físicamente, sin tener que estar presencial. Entonces, creo que es la parte que más a mí me ha afectado y que más destacaría, ¿no? La parte de la presencialidad para las entrevistas, la parte de las herramientas tecnológicas, ¿no? Sobre todo pues, a nivel de comunicación. Y bueno, ¿no? Y la manera de comportarnos, ¿no? También yo creo que la gente ha cambiado mucho, lo que la gente espera de un trabajo. Las condiciones ya no son para nada las mismas en ningún puesto de trabajo. Creo que todo eso, pues evidentemente ha dado un vuelco. Yo pensaba, por ejemplo, que el remoto había venido para quedarse, ¿no? Ahora poco a poco voy viendo que la gente se está volviendo un poco hacia atrás. Todavía no tengo muy claro cómo vamos a acabar o dónde nos va a llevar, pero por lo menos por lo que respecta a mí, yo creo que estos son los puntos en los que más he notado el cambio y que, bueno, la verdad es que yo estoy contenta porque realmente creo que se ha aprendido mucho a nivel bueno, pues de lo que nos puede pasar, de la situación a la que podemos enfrentarnos, y tenemos herramientas al final para poder hacerlo, pues lo que decíamos, ¿no? Al final nuestro trabajo no tiene por qué estar físicamente ubicado en ningún sitio, podemos seguir trabajando desde cualquier lugar del mundo y, bueno, para mí eso es maravilloso. Eduardo. Sí, bueno, yo a lo que agregando, bueno, a lo que ha dicho Laura, yo creo que desde el COVID si hablamos en cuanto a nivel de selección, creo que se ha abierto mucho más el mercado, ¿no? Cuando antes buscábamos más a nivel local, pues ahora ya es a nivel internacional, ¿no? Todo el tema de visados creo que se ha abierto muchísimo y ahora pues el talento ya no solo se busca a nivel local, sino pues ahora con el tema de remoto, pues tenemos que conocer otros mercados, estar abiertos a ello y saber dónde localizar ese talento fuera en otros países, ¿no? Y cómo atraer a ese talento. Yo creo que esa ha sido una diferencia muy grande, el haberse abierto todo mucho. Bueno, pues eso, ahora el talento, digamos que antes pues únicamente estaba a nivel local y ahora pues digamos que se ha abierto todavía mucho más con todo el tema de la explosión que hubo después del COVID con el remoto, ¿no? Sí, sí, justamente. Más. Se nota muchísimo. Y luego, que sería para otro webinar, cómo gestionar, ¿no? Los equipos después de esa transición que ha habido tras el COVID, de los que han retornado al efecto presencial después de haber estado full remote, el tema de los equipos deslocalizados, las culturas organizacionales. Ahí pues hay tela por donde cortar. De todas formas, yo creo que solamente hablando de entrevistas, de tips, que a mí se me quedan un montón en la mente, que digo, tengo que tomar nota porque esto da para estar todo un fin de semana charlando, y más ahora que estamos de verano, que ya nos ponemos como en modo así más relax. Agradecerles muchísimo a Laura y Eduardo por haber hecho un tiempo para comentar con nosotros y poner en común ideas sobre un tema que yo creo que cada día gana más visibilidad, ¿no? Y que es el tema de la psicología, el entender a las personas, el entender al candidato, a la candidata, entender ese proceso, que la experiencia sea realmente beneficiosa para ambas partes, ¿no? Para la empresa y para la persona que se está postulando
a un puesto, el impacto que tiene luego eso en la retención, en esa fidelización que inicialmente tú mencionabas, Laura. Y que sé que en todo lo que tiene que ver luego cómo se acompaña ese proceso de formación, que Eduardo también ahí tiene mucha experiencia. Está demostrado que no hay que ser psicólogo a día de hoy para ejercer en temas de selección o en recursos humanos, pero sí hay que tener nociones de psicología y hay que estar todo el rato formándose y adaptándonos a los nuevos procesos, a las nuevas formas de interactuar con ese talento que se interesa por formar parte de cada una de nuestras empresas y que cada uno de nosotros tiene responsabilidad, ¿no? De cuidarlo, de entenderlo y de buscar el perfil que mejor se ajuste a nuestra cultura y cuánto le puede aportar a nuestra cultura a esos perfiles. Muchísimas gracias a ambos y bueno, que se repita, gracias a todas las personas que han estado conectadas. Se va a enviar esto luego grabado, así que por favor no dudéis en conectar con cada uno de nosotros y bueno, ya saldrá seguro otro webinar para que podamos seguir charlando. Yo encantada, Claudia. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por invitarnos y nada, cualquier cosita estamos a vuestra disposición. Gracias, Laura. Gracias, Claudia.